26 minutos pasan de la 1 de la tarde. En apenas una hora se conocerán, por tanto, los datos de inflación en Estados Unidos, todos los activos, todas las acciones, los bonos, las divisas y, por supuesto, también todo aquello que depende del dólar, como las materias primas, buscarán su sitio tras el latigazo inicial. Ahora nos vamos a centrar precisamente en el comportamiento de las materias primas y del petróleo en particular. Vamos a contrastar opiniones con voces autorizadas y saludamos ya a José Ramón Guerra, es director de inversiones y socio fundador de Oplos, consultoría financiera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Ramón? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Encantado de verte y de saludarte. Espero que además lo podamos hacer también con frecuencia. Bueno, es importante, por supuesto, el dato de IPC, sobre todo por cómo puede mover al dólar, a los tipos de interés y, por tanto, también al mercado de las materias primas. Claro, hay que tener en cuenta que la inflación es en la inflación veremos una consecuencia de los precios, cómo se han movido. Entonces, lo que vamos a ver, el reflejo de los precios que han subido durante estos últimos meses, desde el 2020. Por otro lado, la segunda ronda, como bien decías, es que, claro, cuando la Reserva Federal reacciona ante la subida de tipos, ante el dato de inflación, tenemos que recordar que la Reserva Federal tiene dos objetivos. Una es el control de la inflación y el empleo, pero el empleo no se está viendo afectado, por lo cual lo más probable es que se sigan subiendo tipos a corto plazo un poco más, hasta ver qué efectos tiene sobre la economía. Veremos que el dólar de nuevo se apreciará ligeramente y eso volverá a afectar al precio de las materias primas, efectivamente. ¿El momento para la inversión en materias primas? Es un momento muy complicado. Hay que tener en cuenta que las materias primas, si te miras en general cualquiera de las que se toman como referencia para intentar anticipar el ciclo económico, tanto el aluminio como el cobre, el CO2, los fletes, todos están en unos niveles muy altos. Dentro de los rangos en los que se suele mover, digamos que están todos en la banda alta, por encima del 80% de los niveles medios. Entonces, es un momento complicado, es decir, comprar cuando se está en precios máximos es difícil recomendarlo. No obstante, ¿qué ocurre? Pues como ya habéis comentado en entrevistas anteriores, la masa monetaria ha aumentado tantísimo, los niveles de la bolsa están altos, los bonos ahora mismo tienen ciertas dudas de cómo se van a comportar. Parece que está empezando a fluir hacia la economía real y hacia las materias primas toda esa masa monetaria que está ahí subyacente. Entonces, parece que va a estar sostenido. De hecho, si miramos los niveles de stocks, tanto de aluminio como de cobre, del resto de materias primas, están bajos. Entonces, si pasa cualquier otra cosa, es fácil que sigan subiendo. Entonces, digamos que estamos en un punto silla en el que si empieza a haber una recesión, probablemente se relaje, se vuelva a precios medios, ¿no? Que sabéis que las materias primas tienden a revertir a una media, ¿no? Pero sí que es cierto que a medio plazo parece que el camino es inflacionista. O sea, hemos disfrutado de muchos años de inflación baja y que ahora ya se ha acabado ese periodo, al menos de momento. Hablemos también de la materia prima por excelencia, no solo porque es la más mediática, sino porque también es la que usamos a diario todos nosotros, el petróleo. Hace unos días ya contamos, algunos se sorprendieron mucho por el recorte anunciado de la OPEP en 1 millón de barriles adicionales, que se suman a otros 2 recortes en la producción que había anunciado con anterioridad. Hay analistas que creen que más que un recorte inesperado fue un recorte a la desesperada, porque la OPEP estaba muy preocupada por el descenso de la demanda y, por supuesto, eso pues claro, trastoca todos los planes y todos los presupuestos de estos países que se dedican a extraer y a producir petróleo. La duda también ahora mismo está sobre la mesa, es si la OPEP va a poder llevar a cabo ese recorte, porque no todos los miembros de la OPEP Plus, ni son tan rigurosos ni son tan obedientes. Lo que pasa es que ahora estamos en una situación un poco complicada porque generalmente cuando la OPEC reducía la producción era Rusia y Brasil los que lo aumentaban y tendían a compensar. Ahora no tenemos a Rusia en la ecuación. Entonces es fácil que con pequeños recortes de la OPEP, aunque no sean muy rigurosos, se consiga el objetivo de estabilizar el precio. Hasta ahí yo creo que es bastante factible que lo consigan. La segunda parte es hasta dónde van a llegar con esa subida. Yo creo que
el rango grande, digamos, entre que se cabe esperar el movimiento del petróleo, que es entre los 40 y 80 dólares que podríamos esperar de manera razonable, sin que hubiera grandes cambios, va a verse presionado. También creo que por encima de los 100 dólares es muy difícil que aguante el petróleo mucho tiempo, porque históricamente siempre que ha estado por encima de los 100 dólares ha implicado una recesión y una caída brusca. ¿No? Todavía la OPEC sabe muy bien los efectos que tuvo la recesión del 2008 y cómo cambiaron los precios de 140 a 35 dólares en pocos meses. Entonces yo creo que lo que ellos quieren es mantenerse en este rango alto de los 80 dólares, 85 dólares. Estamos cómodos aquí sin llegar a apurar mucho más. Si alguien incluso se saltara la política, tampoco sería excesivamente grave, porque lo que no buscamos es bajar de esos 60 dólares. Tened en cuenta también que Arabia Saudí, que en el fondo es el que lidera la OPEC, ha tenido unas pérdidas muy importantes en su fondo a través de Credit Suisse y probablemente también quiera recuperar parte de lo perdido por ahí. O sea que todas estas cosas van a influir. Niveles de 80-85, hay firmas que sí que siguen viendo ese petróleo por encima de los 100 dólares, por ejemplo Goldman Sachs, claro, todos los que están largos en materias primas pues siempre revisan al alza sus previsiones. En este caso, de llegar a producirse esa situación, incluso 90, 95, 100 dólares, ¿cuáles serían los activos que podrían salir peor parados? Hombre, como podéis imaginar, todos los dependientes de la energía que no sean capaces de trasladar esas subidas a sus clientes, pues como son líneas aéreas, químicas que tienen pedidos ya hechos que no hayan cubierto, pueden verse perjudicadas. Esas son las fundamentales, ¿no? Aerolíneas, transporte por carretera, transporte en barco, todas esas que no sean capaces de acompasar las subidas de sus precios a los consumos que hacen. Bueno, estamos muy pendientes, evidentemente, de los datos de inflación. Si la inflación se convierte en norma durante los próximos años, me refiero que a los bancos centrales les cueste llegar o alcanzar ese objetivo de 2-3%, ¿cómo deberían prepararse los inversores, José Ramón? Pues tener activos en cartera que tengan una correlación positiva con la inflación, y no es el oro uno de ellos necesariamente. Hay que tenerlo en cuenta. El oro no tiene una correlación positiva siempre con el oro, va más con los tipos de interés reales. Vale, eso hay que ser cuidadoso. El inmobiliario, que como están a niveles tan altos, quien esté en inmobiliario puede seguir tranquilamente en él sentado, que no pasa absolutamente nada. Y si puede encontrar alguna oportunidad de entrada, puede ser una buena salida. Todo lo que sea producción de energía a corto plazo va a ir bien. Las mineras, yo creo que es una gran que todavía no han reflejado en el precio de sus acciones el precio del oro. Yo creo que ahí es donde realmente tenemos una oportunidad para poner una parte de la cartera y cubrirnos. Y en general cualquier empresa que sea capaz de trasladar esas subidas de precios, porque en esa subida de precios habrá un aumento de márgenes. He apuntado por aquí, me ha sorprendido el tema del sector inmobiliario. Hay mucha gente ahora mismo que está un poco, no temblando como un flan, pero sí como muy escuchando. Hay mucho run ahora sobre el sector inmobiliario, tipos de interés. Algunos grandes fondos en Estados Unidos han tenido que limitar las retiradas de dinero a sus clientes. Correcto, por eso digo que no es un momento complicado para entrar, pero si ya estás dentro, llevas una subida que habrá sido considerable, si estás en torno a los 3-4 años sobre el inmobiliario, yo diría que no me preocuparía seguir estando en inmobiliario, porque si la inflación sigue subiendo, aunque los precios en un determinado momento puedan llegar a bajar, es muy complicado que vuelvan a bajar del entorno de un 30% del 2008. El tipo de crisis que a la que nos podemos enfrentar ahora es muy diferente, no es financiera. Es decir, no son los bancos los que están peor posicionados ante esta crisis, son más las empresas. La deuda corporativa se ha multiplicado por 3 en Europa desde 2008. Si los tipos suben altos, el problema lo vamos a tener quizás más por ahí, pero el crédito en inmobiliario bajarán los precios, pues sí sería, que probablemente lo harán, pero no lo harán tanto. Y a largo plazo, siempre pensando en una cobertura, no a corto plazo de la cartera, sino a largo plazo, el inmobiliario funciona bien como una cobertura de la inflación. Es decir, los precios se volverán a recuperar. Si miramos la crisis de 1930, la primera bajada fue de un 30%,
Luego tuvo una pequeña caída de un 10% y luego la recuperación fue en paralelo con la inflación. Entonces, en ese sentido, yo creo que si ya estamos dentro y estamos contentos con las rentabilidades que estamos obteniendo del rendimiento de los alquileres, ni tan mal. Si necesitamos liquidez, pues hombre, sabemos que es un activo que en cierto momento de pánico pues no tiene tanta liquidez como una acción. Por eso tenemos que gestionar la cartera como un todo, es decir, no como una parte financiera y otra parte inmobiliaria, ¿no? Ha quedado entendido. José Ramón Guerra, CEO de Oplos, consultoría financiera. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Un placer. Un abrazo y hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima. 13:36, pausa y todavía nos quedan unos minutos antes de finalizar.